Energías oscuras, milenarias, comenzaron a reptar y a moverse en mi interior, desperezándose, desveladas por un incentivo aparentemente tan trivial como el recreo de unos paisanos que se distraían tallando pedruscos. Sentí como si esa tierra reclamara de mí la expresión alegórica de su secreto, y sentí que ese secreto se confundía tan estrechamente con mi propia vida que ambos constituían un todo inseparable. De suerte que si alguna vez se elevaba el raro monumento a la magia de Bomarzo, que se iba gestando en mi espíritu y que principiaba a dibujarse pálido, como si se despojara de las antiquísimas nieblas, al mismo tiempo situaría en mi heredad de Etruria, como en el proscenio de un teatro, a los personajes estatuarios que simbolizan con sus actitudes las etapas de mi existencia excepcional. Pero para que yo estuviera en condiciones de concretar y de comprender lo que se esperaba de mí, era necesario que anduviera mucho aún por la vida espinosa, púas. No lo vi entonces, por supuesto, con la nitidez con que ahora explico el proceso, pero algo semejante a una intuición de dolor y de gloria me sobrecogió cuando hablaba pausadamente con los artesanos y revivía mi desazonante sueño premonitorio, mirando de vez en vez por encima del erizo de los andamios hacia el cielo puro sus fugaces relieves, y cuando volvía a mi cámara llevaba conmigo un lastre esotérico, como si el aire de Bomarzo hubiera fecundado espléndidamente al jorobado misión. Por esos días mi abuela recibió unas líneas de mi padre, quien le informaba de que los venecianos le habían confiado la custodia del Monopoli a las órdenes de su amigo Lautrec. El francés debía marchar contra las posesiones de Carlos V en el norte de Italia, en tanto que otro ejército, secundado por la flota de Génova, atacaba el reino de Nápoles. En agosto, Lautrec reconquistó el milanesado para Francisco I. Cini no regresó a marzo, como habíamos supuesto. Quizás el dolor de la pérdida de su ilustre camarada, a quien el duque de César, nieto de Gonzalo de Córdoba, mandó a elevar un suntuoso sepulcro, lo impulsó a seguir andando con sus diezmados hombres de armas por la destrozada península. En cambio, quien regresó fue Girolamo, y con ello mi vida entera se halló frente a una de sus grandes encrucijadas y torció por nuevo rumbo. Girolamo no vino solo. Como otras veces, ensoberbecidos por la madurez precoz que les conferían sus hazañas, eran los mismos de siempre, bronceados, parlanchines, gritones, de una elegancia espontánea y de un sentido innato de lo bello, que se reflejaba en el arte seguro con que elegían sus camafeos y sus joyeles, y con que opinaban sobre arquitectura, sobre música, sobre teatro, y no cesaban de hablar y de atropellarnos con sus fanfarronerías. Se instalaron en las habitaciones principales de Bomarzo, que se transformó así en una especie de campamento militar. Las armas se acumularon sobre las mesas y los arcones se alinearon contra las paredes. Entre los jarros de vino asomaban las guanteletes y los de ceñidas espadas. En los patios los criados gruñían piezas de acero. Muchachos como gallos de riña de un salto mostraban los espolones, blandían las dagas y golpeaban las rodelas, tajeándose y reconciliándose. El cardenal Orsini, encerrado en su aposento, nada podía contra los jóvenes señores de su sangre, que se creían dueños del mundo. Al contrario, a veces aparecía su fantasma rojo detrás de una puerta y sonreía nostálgicamente al verlos luchar con brincos de gimnastas o bailar juntos o rodear a Maherbale, que inventaba unas mímicas locas. Mi abuela y sus damas eludían su trato. Los guerreros se enmohecían en la inacción, hartos de cazar, de querellarse, de acosar a las hembras del villorrio. Entonces, como antes, se dedicaron a perseguirme. Sufrí más que en las pasadas ocasiones porque yo ya no era un niño y entendía que la importancia de mis experiencias de los años últimos me otorgaba una personalidad digna de respeto. Ellos, que eran astutos y más que ninguno Girolamo, olfatearon ese flamante retoño de vanidad y se aplicaron con ahínco mayor a fastidiarme. Tenían arrebatos de crueldad infantil cuando organizaban las humillaciones. Las cosas fueron subiendo de punto hasta que temí por mi vida, porque ningún juego sádico parecía colmar su hastío.
Me acechaban detrás de las columnas, desenvainados los puñales, parodiaban mi andar, me obligaban a seguir sus danzas, me rompían y robaban los libros, forzaban la puerta de mi cuarto, de noche desmoronaban la barricada de muebles que yo había apilado con 1000 sofocos para protegerme, y entraban allí también, desnudos, obscenos, a trastornarme con sus pantomimas. Messer Pandolfo comunicó la situación a mi abuela, a quien no osé abochornado referir esos martirios, y ella suspiró y habló con Girolamo, de modo que se suspendieron los tormentos, pero recrudecieron unos días después, cuando el tedio volvió a excitar a mis verdugos. Pensé huir, buscar refugio junto a Hipólito de Medici, que se había reunido con el Papa en Roma, donde, consiguiendo lo que jamás lograría Marvale, su tío lo obligaría pronto a aceptar de mala gana un capelo cardenalicio. Me detuvo nuevamente la vergüenza de exponer mi degradación y mi debilidad, mostrando a la faz del mundo cómo se maltrataba en sus propias tierras de Bomarzo al hijo secundón del duque. Y Orsini tornó a intervenir, y Girolamo se atrevió por primera vez a enfrentarse con la autoridad de la anciana señora, de cuyos reproches llegó a burlarse, diciéndole que un hombre construido como yo, baldón de la estirpe, solo podía servir para divertir a los príncipes genuinos. Mi abuela se mordió los labios y recurrió al cardenal, pero Franciotto Orsini, reblandecido, se lavó las manos, alegando que seguramente exageraba, y es muy probable que en la intimidad de su corazón, a pesar de sus muecas compungidas, estuviera de la parte de Girolamo y de sus cómplices, en quienes reconocía, ya próximo a su fin, la turbulencia de su juventud de condottiero, para la cual lo único que contaban eran los arrestos del desafiado, del desenfado, de los bravucones, y a cuyo áspero fondo no había alcanzado el refinamiento florentino del que tanto se ufanaba. Debí soportar el peor de los vejámenes y fue que mi abuela, a mí, que ya tenía 16 años, me hizo dormir en su aposento, donde pasé las noches en vela, oyendo abajo la bulla de mis primos que improvisaban canciones sobre giboso afeminado, o escuchando más tarde, como lo único que podía procurarme cierto alivio, la respiración pausada de Diana Orsini, reloj que medía mis horas de soledad. Descorría a medias a veces el cortinaje que nos separaba de la habitación donde descansaban las damas, entre las cuales había algunas muy jóvenes, y mi desazón se complicaba con otros problemas ante el espectáculo que, como una señal más del desprecio, pues ni siquiera me consideraban un hombre, inocentemente le ofrecían con su abandono a mi erotismo avisor, denso de visiones recogidas en la ciudad de los Medici y en la casualidad de mis trajines por el castillo, y que no poseía más recurso para desahogarse que mi propio, triste e insatisfecho amor. Al amanecer, cuando cesaba el escándalo de los bebedores, me dormía, extenuado, y las pesadillas prolongaban mi tortura. Ni siquiera me quedaba el arbitrio de añorear la vuelta de mi padre o de escribirle, pues demasiado enterado estaba de sus sentimientos hacia mí. La angustia terminó repentinamente una mañana en que, aprovechando que mis enemigos se habían ido de cacería a Bracciano y que apretaba el calor, me fui a bañar en el crecido Tíber. Me acompañó mi abuela, deseosa también de un poco de sosiego. Ignorábamos los dos que Girolamo había quedado en el castillo. Yo, que no me aventuraba a desvestirme ante nadie, lo hacía ante mi abuela por una costumbre que se remontaba a mi niñez y porque ella fue hasta ese momento de cuantos me rodearon la única que me infundió confianza con su cariño y tomó con naturalidad lo que para los demás era motivo de repulsión o de mofa. Permaneció en su silla de manos, leyendo al amparo del sol, y mandó a sus servidores que se alejaran hasta desaparecer de nuestra vista. Puesta en su pequeña hornacina como una imagen religiosa, en cuyo vestido relampagueaban los diamantes, me vigilaba desde allí y a veces me gritaba algo afectuoso, quitándose las gafas y levantando los ojos del libro. Nadaba mal, apenas como se supondrá, y no me apartaba de la ribera, pero gozaba intensamente del placer del agua fría, sintiéndola deslizarse sobre mi pecho, sobre mi pobre espalda, sobre mis miembros con larga caricia cordial. En ese instante Girolamo surgió de la espesura. Quizás había pensado bañarse, o habrá adivinado que yo rocas y comenzó a arrojarme piedras y a vocear insultos con una insistencia diabólica, incomprensible en quien contaba ya 21 años y se había distinguido en la guerra y en las cortes. No tenía yo con qué hurtar mi cuerpo, los proyectiles, no me resolví a lanzarme a la corriente, ni tampoco a ganar la costa, donde me atraparía con facilidad, de modo que me cubrí como pude de las piedras, hundiendo en el río la aleta dorsal que me convertía en un menudo
vestigio acuático. ¿Cómo lo odié entonces? ¿Cómo odié su imbecilidad, su saña, su desproporcionado aprovechamiento? ¿Cómo odié también su hermosura, la gracia de su porte, que aún odiándolo no dejaba de valorar en el reverbero que incendiaba la freno resaltaba fuerte en el desorden de la ropa. Las largas piernas enfundadas en dos medias amarillas pendían hacia la tierra que debía heredar, pintada cada una de un solo y diestro trazo de pincel, y era todo él como un fino arbusto brotado de esa tierra. Un mechón sudado le caía sobre la frente, brillaban sus dientes blancos, sus ojos azules. Nuestra abuela descendió del vehículo con fatigada lentitud, llamándolo, y se aproximó, apoyada en el bastón de oro. Sus rasgos bellísimos estaban transfigurados por la cólera. Girolamo giró hacia ella, y perdida ya la reserva del acatamiento y de la cortesía, le gritó que si yo era los suyos, pues el otro jorobado de la casa de Orsini, Carloto Fausto, había salido de su rama. Se encararon a la distancia, y comprendí por la expresión de mi hermano y por lo que Diano Orsini. Ahora, disparatadamente, Girolamo le enrostraba la desgracia de su pariente, el marido de Julia Farnese, que había deshonrado a los nuestros en su ridículo infortunio conyugal, en tiempos en que su mujer fue la amante del Papa Alejandro Borgia. El asunto traído de los cabellos no guardaba ninguna relación ni con Carloto Fausto, ni conmigo, ni tampoco con ella, irresponsable de esos descalabros, pero Girolamo no se contenía ya, como si se hubiera roto el dique envenenado de su resentimiento y continuaba desgañitándose. Mi abuela, asombrada, muda, dio un paso más, blandiendo la vara de oro, y entonces sucedió lo que ninguno de nosotros dos se explicó nunca. El caballo negro de Girolamo me miraba como si quisiera hablar, como si, a semejanza de Sanctus, de Aquiles, poseyera el don de la palabra y pudiera prevenirme contra la posibilidad de mi muerte próxima. Pero no se trataba de mi muerte. La muerte rondaba ese paraje desde que los hombres lo frecuentaban. Allí se habían trabado en batalla las huestes bárbaras de Totila y de Nercete, de Alboino y del exarca de Ravenna. Allí, cerca de Muñano, San Hilario y San del procónsul Ferento. Allí había encontrado su fin San Secondo. El caballo me miraba y algo lo asustó. Tal vez los espectros que flotaban en las aguas inquietas. Lanzó un relincho, levantó las manos y Girolamo vaciló desvanecido, y la corriente lo arrastró hasta otra piedra que lo detuvo. Yo hubiera podido salvarlo. Todo el drama se resume en esta frase que escribo, siglos después, con mano temblorosa. Hubiera dependido de mí que Girolamo se salvara, y de mi abuela también, si hubiera alertado a los servidores. Yo enrojeciendo de sangre, y junto a la cual su pelo flotaba, abierto, desflecado, como un alga oscura y bermeja, nos imploró con los ojos agrandados por el terror y por el sufrimiento. Alcé los míos hasta los de mi abuela, que en la altura, vestida de blanco, se encendía de fulgor diamantino, como una diosa de esos lugares venida de las tumbas en las que se abrazaban los luchadores ocres, y vi cómo estiraba una mano para retenerme, y cómo se llevaba la otra a los labios para imponerme silencio. Nos observamos apenas el espacio de una chispa, y eso bastó. El caballo braceaba y galopaba a la distancia. Un pájaro, un mirlo, se paró en una rama y rompió a cantar. Era el mismo canto que yo había oído años atrás en la ventana del desván de Bomarzo, cuando Girolamo y Maherbale me ataviaron de mujer, y que me había evocado entonces en medio de la congoja al paisaje querido que había visto florecer mi alma.